Muy bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Voy a esperar que regrese Ramón a su asiento. Discúlpame, Ramón, que no te vi, que estabas allá en la esquina. Eh, y estamos haciendo pues el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Y específicamente nos estamos concentrando en la creación del hombre. Y nos damos cuenta que en la Biblia el hombre es separado de lo que es el dominio de la naturaleza y de los animales. El reino animal y la naturaleza es separado al hombre. El hombre es un ser especial creado por Dios que en la parte natural sí ha utilizado los químicos de la tierra para hacerlo, pero además tiene el alma que es hecha por Dios y que no está sujeta pues a este asunto de los animales y la naturaleza. ¿Okay? Recuerden que los animales han sido creados también del polvo de la tierra y las plantas también, pero el hombre es separado, es independiente en lo que concierne a su creación, porque el hombre original tenía alma, cuerpo y espíritu, o sea, era tricótomo, y eso es algo muy interesante porque la mayor parte de las personas no entienden esto. Y hemos visto cómo en el transcurso de la iglesia hay personas que dicen que el hombre, la parte corporal del hombre está hecha a la imagen y semejanza de Dios, y otros dicen que es el alma la que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, pero lo que les he dado y la información que les está otorgando es que el alma no puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo sin el alma, o sea que los dos forman una sola entidad. Lo que pasa es que la imagen de Dios ha sido no destruida, pero sí ha sido marcada por el pecado original de Adán, y no es la misma que tenía, pero sigue teniendo la imagen de Dios. Todas las razas, señoras y señores, tienen la imagen de Dios. ¿Okay? Todas las razas con su alma, y las personas que creen en Dios pues tienen el Espíritu Santo que completa la analogía de lo que es el reflejo de Dios. Entonces culminamos la clase anterior viendo a Colosenses 2:9, y lo que hice yo es que les estaba enseñando pues esa porción. El hombre gobierna a la naturaleza a través de su cuerpo, no lo puede hacer a través de su alma nada más. Tiene que utilizar sus manos, sus pies, tiene que utilizar su locomoción para poder llegar a hacer una cosa, y tiene que pensar utilizando su mente, y la mente es dirigida por el alma, porque es la parte química, el cerebro es la parte química, pero el alma es la que gobierna y utiliza eso en la faz de la tierra. Entonces, y el gobierno del hombre fue, claro, está perdido en la caída. ¿Quién usurpó el dominio del hombre? Satanás se lo usurpó. Entonces, debido a la caída del hombre, no puede ejercitar su dominio como Dios deseaba originalmente. Y ese gobierno de dominio va a ser recuperado a través de la encarnación del Señor Jesucristo. Y ese dominio finalmente va a ser ejercitado cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y por eso es que paré ahí, porque les quiero enseñar a 1 Corintios 15, del 1 al 58. O sea que les voy a enseñar todo este asunto de Corintios, y para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Entonces comenzamos con 1 Corintios 15, 1. No hay nada como la palabra de Dios para que nos hable. Yo después les voy a dar la explicación más completa, pero aquí se encuentra todo. Ahora los hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, y por el cual también son salvos, si retienen la palabra que yo les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. En otras palabras, él le da el evangelio, y o creen lo que él les dice o no creen lo que él les dice. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, a la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, y después se apareció a Jacob y luego a todos los apóstoles. La ley mosaica exige dos testigos. Aquí ustedes tienen que aquí hay más de 500 testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque este es asunto de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de esto vemos en el próximo versículo 8, y al último de todos, como ha nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, ¿verdad? Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es el apóstol Pablo hablando después de su conversión, después que se le apareció
nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco y quedó ciego por 3 días y después se le quitaron las escamas. El versículo 11 dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. En el versículo 14 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, fíjense la exposición que él hace, porque él es brillante. El apóstol Pablo, con muy pocas palabras, te da unas descripciones enormes de lo que es la vida cristiana. ¿Okay? Y dice, propone pues por otro lado, y si Cristo no ha resucitado, vana también entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces estamos diciéndole a Dios que Dios es mentiroso porque los muertos no resucitan. ¿Se dan cuenta? Pues si si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces está diciendo que Jesucristo es el meollo de toda la cristiandad, como comprenderán, por eso se llama cristiano. Pero aquí le está poniendo el lado, pues, como abogado de la parte falsa. Y como abogado de la parte falsa le expone el caso y contesta el caso aquí mismo. Entonces, en el versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Fíjense qué interesante cómo él pone las dos palabras en contraposición, porque nosotros sabemos que los que mueren en Cristo, en la Biblia se le llama a los cristianos que mueren en Cristo que duermen. ¿Qué quiere decir que duermen? ¿Cuál es la condición de dormir? Que estás inerte, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que suceder después de eso? Te tienes que despertar. No está hablando de los cristianos solamente están durmiendo, pero van a despertar. Y esa es la analogía que él está utilizando. Entonces, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. El versículo 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En el versículo 21 tenemos, porque ya que la muerte entró por un hombre, aquí entonces estamos hablando ahora del hombre. Que todo eso, ese es el preámbulo que él da acerca de la resurrección, porque Jesucristo vino del hombre. ¿Están escuchando eso? Jesucristo vino de Adán, así como nosotros venimos de Adán, así como la mujer viene de Adán. Es la contextura genética que se encontraba en los genes de Adán, son las que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él califica en virtud de ese nacimiento físico para redimir a la raza humana, sin tener la naturaleza pecaminosa heredada del Padre, porque la mujer también tiene los genes de Adán. ¿Me explico? Por eso se llama el Hijo del Hombre. Entonces, aquí van entendiendo entonces lo que es la maravilla y la perfección de la palabra de Dios. Entonces, versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando está hablando aquí de Cristo en su venida, está hablando de su segunda venida. Ya Cristo vino, pero ya se rescató, se están rescatando las almas que se van a salvar. Entonces, en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, después que haya sido abolido todo dominio y toda la autoridad de poder. O sea, estamos hablando del milenio ya, cuando él, a la final del milenio, él le da las cosas a Padre. Pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, que es el reino milenario. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque él ha puesto todo a su sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa aquel que le ha sometido a él todas las cosas, que es el Padre. El versículo 28 nos dice, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjense en esto que es tan interesante, o sea que el Hijo se somete al Padre. La definición que hace la Biblia del Padre, Hijo y Espíritu Santo es para que nosotros entendamos el poder de Dios y tengamos el punto de vista humano, porque todos nosotros tenemos un padre o una madre, aunque seamos huérfanos, ¿okay? Alguien nos crió a nosotros
Y aquí el asunto es la autoridad que ejerce la persona que está sobre nosotros. Siempre va a haber una autoridad. Entonces, después dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? De ninguna manera los muertos resucitan. Porque entonces, ¿por qué entonces se bautizan ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Y les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, y que cada día estoy en peligro de muerte, porque ese es el apóstol Pablo que lo perseguía, fíjense. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efesios, ¿de qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ese es el nihilismo. Él está hablando acerca de lo que hacen los paganos. Los paganos se bautizan por los muertos, señoras y señores. Y los paganos también tienen el nihilismo, que el nihilismo es la nada. Si no hay resurrección, pues no es nada. Tu vida termina cuando mueras. Entonces, ¿cuál es el resultado de que si tu vida termina cuando mueras? Ya no hay más. Entonces, mientras estás aquí, ¿qué vas a hacer? Lo que te dé la gana. Mientras estás aquí tienes que disfrutar de todo porque te vas a ir. Y no le tienes que dar cuenta a nadie y ya dejas de existir. Ese es el nihilismo. Ahí conduce el paganismo, al nihilismo. Entonces la persona se pierde por completo y hace lo que le da la gana de desastre. Este asunto que estamos viendo en la política en este momento de los sacrificios humanos de los niños y de todo eso, lo hacen porque lo pueden hacer. Recuerden que la naturaleza pecaminosa se va destruyendo. La naturaleza pecaminosa humana es como el fuego y la leña. Pide más leña al fuego. O sea, ya no es suficiente con lo que hacía, tiene que ser algo más grande. Pero eso no es nada nuevo. Miren, en los lugares donde se sacrificaba a Moloch, los padres traían a sus bebés, a sus hijos, para tener relaciones sexuales en las montañas, mientras sus hijos eran quemados en estos altares. ¿Ok? O sea que ha existido eso, sí, siempre ha existido, porque es parte del paganismo. Y eso está vivo todavía, hoy está vivo. O lo hacían en esa forma, o lo hacían sacrificándolo a los niños. ¿Okay? Yo les he presentado a ustedes aún fotografías o obras de arte que tienen que ver con eso, los niños colgados en un palo que han sido degollados, etc. Eso no ha muerto, eso sigue, eso está vigente el día de hoy. Las personas que están en el paganismo están en eso, lógico. Ya cuando están, esos son los grados más avanzados del paganismo, si le podemos decir avanzado, lo más terrible, pues. Entonces, él dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que a la mañana moriremos. No se dejen engañar. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Después en el versículo 34, fíjense que él está desarrollando el tema de una manera muy especial. Sean sobrios. ¿Okay? Hay necedad y hay sobriedad. Sobrio es la persona que está escuchando la palabra de Dios, está creciendo. Como conviene. Y dejen de pecar. Dejen de incurrir en la desobediencia. Pecar es desobediencia, ¿verdad? Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Claro, si no tienes conocimiento de Dios, y el 95% de la iglesia no tiene conocimiento de Dios. Me atrevo a decir el 98% de la iglesia no tiene conocimiento de Dios. ¿Okay? Entonces, no estudian la Biblia, no conocen de qué se trata, se dejan guiar por todo lo que les proponen los sistemas religiosos que se han infiltrado dentro de la cristiandad. Entonces, no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra se los digo. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo viene? Necio. ¿Qué es un necio? Alguien que no conoce la palabra de Dios. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que tú siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Esto traslado para la parte humana del hombre, porque Él hace el hombre. De todos los colores y de todos los sabores ha hecho Dios al hombre. Él es el que pinta. ¿Por qué? Porque a Él les interesa todas las personas en la raza humana, sin excepción. Él los creó. Nadie puede ser. Nosotros no podemos burlar de ninguna raza, porque tú no tienes la capacidad de hacer esa raza. Tú no tienes ni la capacidad de hacer una hormiga. No puedes tener la capacidad de hacer un animalito diminuto que se alimente por sí mismo, autónomo. No puedes. No puedes ponerle todo el dinero del mundo. No puedes. ¿Sí me explico? Entonces, es algo muy interesante. Él dice
que Él da a sí mismo su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino hay una de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves, otra de los peces. Está hablando del cuerpo, ¿verdad? Ahora, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Está hablando de los ángeles y de los cuerpos terrestrales. Pero la gloria del celestial es una y del terrestre es otra. En el versículo 41 entonces dice, hay una gloria del sol, un reflejo del sol y un reflejo de la luna. Hay otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta a la de otra estrella en gloria, del fulgor que tienen, pues. El versículo 42 dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, que es el que tenemos, y se resucita un cuerpo incorruptible, que es el hombre espiritual. ¿Okay? El alma, ahí sí es cuando deja el alma, pero el alma no puede vivir separada de un cuerpo. O el alma tiene el cuerpo de resurrección, o el cuerpo de condenación, o el cuerpo espiritual. Nosotros vamos aquí, sabemos que es con el cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así que también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. Y el último Adán, espíritu que da vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué Jesucristo es el que nos da a nosotros la vida a través del bautismo del Espíritu Santo? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 46, sin embargo, el espíritu no es el primero, sino el natural. El espiritual no es el primero, primero es el natural. Primero tienes que nacer del vientre de tu madre, se rompe la matriz, ¿verdad? La fuente, una mujer cuando va a parir se le rompe la fuente, indica que viene bebé, nace de agua, y después cuando llega a cierto nivel de crecimiento humano y llega a conciencia divina, se le presenta el Evangelio y puede volver a nacer espiritualmente. Pero primero tiene que nacer naturalmente. Entonces, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo espiritual. En el versículo 48 nos dice, como es el terrenal, fíjense la diferencia que le está haciendo del hombre. ¿Okay? Está hablando del hombre, el hombre en sí es alma y cuerpo, y nace de nuevo, es espiritual. Así como el terrenal, así también son los que son terrenales, y como el celestial, así son también los celestiales. Los celestiales son los que han creído en el Señor Jesucristo porque han nacido espiritualmente. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta? Y eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué sucede con la generación de la tribulación? Bueno, la generación de la tribulación van a entrar vivos en su cuerpo natural, con la naturaleza pecaminosa al milenio, pero no lo van a heredar. Los que heredan el reino de los cielos somos nosotros. Ellos van a entrar, nosotros lo heredamos, ¿okay? Los que regresamos con el Señor. Y el versículo 51 dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Estamos muy cerca de este evento, señoras y señores. Yo no sé cuándo va a suceder, porque decir exactamente que viene, pues nadie sabe. Siempre ha sido un asunto inminente. Lo que pasa es que hoy en día tenemos muchísima más información, hemos visto muchísimas cosas. Ya el pueblo de Israel ha regresado a Palestina, ya vemos que la informática es tremenda, los viajes se han incrementado, la mentira es tan grande que Satanás puede engañar al mundo entero. Es la primera vez en la historia humana que hemos visto, como les dije anteriormente, que 187 naciones han sido cerradas por el sistema mundial. No con bala, no con guerra, sino con la mente. Ellos han propuesto un virus que ha existido anteriormente, nunca han cerrado esto y ahora han cerrado a todas las naciones porque ya ellos tienen a sus personas que ellos han puesto a través de las Naciones Unidas en los lugares que ordenan la parte de la salud. ¿Okay? Porque cuando ellos, por ejemplo, le dan dinero a uno de los candidatos políticos para subir, eso es parte de todo el contrato. ¿Se dan cuenta? Recuérdense, es la política del conocimiento del bien y del mal, del bien y del mal. Esa es la política de Satanás. Te presentan el bueno, ¿verdad?, que parece mejorcito, y el malo, el que va a destruir todo ya. Entonces, ¿qué vas a optar? ¿Por qué vas a optar por el bueno? Pero el bueno ha firmado todos estos tratados que han permitido que entre esto, y lo hace más sigilosamente, más calladamente, más sutilmente. La gente no se da cuenta, a menos de que conozca la palabra de Dios, que es la que desenmascara al maligno. Entonces,
Y aquí les sigo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estamos aquí vivos, en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo humano, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo humano no es inmortal. Y después, para finalizar esta porción, les pongo aquí al versículo 54. Pero cuando esto corruptible, que es el cuerpo humano, se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Qué es la carta mayor de Satanás? El miedo de la muerte. Óigame, más claro no canta un gallo, porque este asunto del coronavirus es el miedo a la muerte. La gente está con un pánico que se va a morir. Nosotros somos cristianos, dispuesto está ya por Dios que nosotros muramos una sola vez. Él sabe cómo vamos a morir, no tenemos que preocuparnos. ¿Se dan cuenta? Tenéis que tomar precauciones, sí, pero nada más. Entonces, claro está, y yo les di a ustedes cómo ellos han, porque mire, esto, todo lo que está pasando no es asunto aleatorio. ¿Qué sucedió? Salió el virus. Bueno, fue un error y salió. No. Esto ha sido programado, señoras y señores. Ellos han sacado todo el proyecto que ellos han tenido desde hace mucho tiempo preparado. ¿Para qué? Para sujetar a todo el mundo al miedo. Solamente yo les di, el miércoles pasado les di una cantidad de información referente a este asunto. ¿Okay? Y ellos con el miedo hacen que las personas pues se sujeten a lo que ellos quieren. O sea, viene la tiranía, pero la tiranía es mental. Yo no sé si ustedes han tenido sueños de persecución, pero resulta que ya hay muchas personas que están teniendo sueños de persecución y de miedo, de terror, que viene algo malo y se esconden, y corren porque ahí viene. ¿Okay? Por eso precisamente de la presión tan tremenda que están haciendo esa gente. ¿Okay? Y esa presión pues repercute en el subconsciente de la persona y comienza a soñar este tipo de sueños, que son sueños de persecución y de falta de aire. No sé si se ha soñado con falta de aire, ¿okay? Falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque bueno, si te tomas la mascarita todo el día, subconscientemente tu cerebro te va a decir: óyeme, me estás matando, yo necesito oxígeno para poder funcionar adecuadamente. ¿Me dan cuenta? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, como ayer estuve en una de estas tiendas y veo a un señor mexicano y le pregunto que si tenía esto, tenía aquello. Oye, y le pregunto: ¿no te cansas de tener esa máscara? Ay, me dice: esto es una tontería. Aquí no me voy a... O se muere uno de coronavirus o de asfixia. Uno de los dos. El tipo estaba sudando. O sea, te están matando de asfixia o de coronavirus. O sea, te están asfixiando. Yo no me puedo poner la máscara. Yo entro, por ejemplo, pero yo no puedo mantener la máscara porque yo me asfixio y yo no puedo. O sea que es algo muy interesante, pero lo que trata es de atemorizar a la persona. Tú mantén la distancia si quieres, pero si te va a dar, te va a dar; si no te va a dar, no te va a dar. Si comes bien, olvídate del problema, porque tienes suficiente, tu sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para no permitir que eso se pegue. Si tienes zinc en tu cuerpo, no se pega, no tiene los receptores para pegarse, no permite. Bueno, de otra manera no quiero hablar de eso porque ya han oído eso, bueno, todo. Pues bien, entonces, y salí de ahí porque aquí dice: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Porque eso es lo que están haciendo. Entonces el miedo, entonces Dios, Jesucristo, quita ese asunto. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora, es una cosa interesante. La ley mosaica es la que te enseña qué es el pecado, pero el aguijón de la muerte es el pecado. Y la Biblia te dice: todo lo que no es de la fe es pecado. ¿Okay? Entonces, si tú no le pones caso a esto, tú te vas con el mundo, no le estás haciendo caso a la fe, entonces el aguijón te pica más. O sea, te da más miedo. Pero la gente dice: bueno, no es tanto la muerte, sino el dolor. O la hinchazón, o la falta, o sea, siempre están poniendo algo. No es la muerte final, porque de todas maneras, sino el proceso. Que no le gusta, pero bueno. El asunto es que Satanás utiliza eso. El versículo 57 dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, señoras y señores. Entonces, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes,
constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Fíjense lo que nos pide, que abundemos en la obra del Señor, porque hemos sido rescatados para hacer la obra del Señor. La obra del Señor es espiritual, el rescate de las almas del sistema cósmico de Satanás, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Entonces, en el proceso de la edad de la iglesia, cada creyente va a ser madurado. Fíjense en esto, porque todo este coronavirus es parte de esto. Que Dios utiliza todo. No se hace nada en este mundo sin que Dios lo permita. El que hizo el virus no fue Rusia ni fue la China. El que hizo el virus fue Dios. ¿Ok? Dios lo hizo. Echen la culpa a Dios si le quieren echar la culpa a alguien. Que lo manipuló el hombre es otra cosa. Pero fíjense ahora lo que les voy a decir. En el proceso de la edad de la iglesia y a través, cada creyente pues va a ser madurado o edificado espiritualmente por medio de la palabra y a través del ejercicio del gobierno propio y el gobierno de lo que lo rodea. A medida que aprendemos a gobernar nuestra carne, lo cual incluye la maestría de la naturaleza pecaminosa bajo el poder del Espíritu Santo, y después trabajando hacia afuera en todas las dimensiones de la vida alrededor de nosotros, aún Jesucristo, entendiendo que él no tenía pecado, no tenía la naturaleza pecaminosa, tuvo que madurar de la misma manera ejercitando autoridad. Él ejercitó su autoridad. Él aprendió obediencia a través de las cosas que él sufrió. Jesús no tuvo que ser desobediente o aún desobedecer a nadie para aprender lo que era la obediencia. Al igual que nosotros no tenemos que aprender que el homicidio o cualquier otro crimen es incorrecto cometiendo un crimen. O sea, tú no vas a poner la prensa, tú retienes tu naturaleza pecaminosa y tú no vas a hacer eso. O sea, que vas a sujetarla a dominio. Nosotros aprendemos esas cosas en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo en su humanidad aprendió a ejercitar el dominio y aplicar la doctrina bíblica en cada área de su vida a medida que él era preparado para ir a la cruz. Para poder aplicar la doctrina bíblica la tienes que conocer. Primer paso, venir a la iglesia para conocer la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo. Si no estás patinando. ¿Por qué ustedes creen que los vikingos mataban a la gente? Mira, ellos iban y mataban a todo el mundo. Porque no tenían estos frenos. Ellos lo que querían eran las riquezas que tenían, las mujeres que tenían, los recursos que tenían, y ellos arrasaban con todo el mundo. ¿Okay? Entonces, el primero de Corintios 15, nosotros podemos ver lo poderoso que eran las implicaciones de la creación. Escogiendo el contexto del versículo 22, que les voy a decir, nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. O sea que todo lo que estamos viendo en este momento a la final va a ser abolido por el Señor y Él es el que va a gobernar. Y nosotros somos parte de su gobierno. Entonces fíjense la manera que esto es expresado, porque es muy similar a la expresión del ejercicio del dominio del hombre en el capítulo 1 de Génesis. Por eso se los estoy poniendo. Donde el hombre está ahí para gobernar sobre los peces del agua, las aves del cielo y las bestias del campo. Él está ahí. Aquí está hablando, miren esto. ¿Sobre qué tiene que tener dominio? Sobre todo el género de los animales, el género biológico. Está hablando de los peces del agua y todo lo que está en el agua, las aves del cielo y las bestias del campo. Ahí está incluido, señoras y señores, el virus, porque el virus es algo viviente, ¿ok? Está ahí para gobernar sobre cada dimensión de la creación, cosa que el hombre también ha hecho. Cuando el hombre, por ejemplo, manipula el virus, lo hace con un plan nefasto, claro está, pero tiene la capacidad de hacerlo porque Dios le dio esa capacidad. Dios sabía que el hombre iba a producir electrones, microscopios atómicos, ¿okay? Microscopios que utilizaban una ciencia tan avanzada que podían entrar y ver moléculas que son infinitamente, no infinitamente, pero casi infinitamente, pues al ser humano, al ojo humano, que no se pueden ver, y las distingue. ¿Me das cuenta? Dios sabía todo eso, no lo van a agarrar a Dios de sorpresa. Y él sabía que en los últimos tiempos eso iba a suceder. Por eso puede decir en la Biblia que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe porque van a creer la mentira. ¿Okay? Van a tener miedo. No van a tener miedo. La palabra de Dios echa fuera el miedo.
Ayer vi a un señor, porque jugué pickleball ayer, y este musulmán, el único que tenía la careta puesta, sudando, pero a gota gorda, con un miedo increíble. Ya a este musulmán, Mo, ya le he dado el evangelio varias veces. Hace aproximadamente unos 12 meses que no lo veía. Y le tuve que recuérdate lo que te dije, Mo. Dios te ama. Así te ama Dios. Y le hice la señal de la cruz. Y él sabía lo que le estaba diciendo. Para que se le quite el miedo. Yo espero que antes de que se muera, pues recurra a los recursos cristianos para su salvación, porque es musulmán. ¿Okay? Entonces, pero es muy callado, es buena gente en el sentido de que él no se pone a exponer sus ideologías, pero yo le tengo que dar el evangelio de todas maneras, porque esa es nuestra función. Entonces, aquí podemos ver que la historia culmina cuando el ser humano, un ser humano, y esto no está hablando acerca del Señor Jesucristo en su deidad, está hablando, enfatizando al Señor Jesucristo en su humanidad, va a cumplir el mandato del dominio. Este es el motivo por el cual Jesús le da el título del Hijo del Hombre. A él se le da ese título del hombre, que es el hijo de Adán en la Escritura. Enfatiza el hecho de que él es el hijo, el descendiente de Adán, y que él, como ser humano, es el que va a cumplir el mandato dado a Adán y con el plan de Dios donde Adán fracasó. Por eso es que Adán, toda la raza humana viene de Adán. Toda. La mujer viene de Adán. Dios no hizo a la mujer por separado, como lo hace con las criaturas. Dios, cuando hizo un gato, hizo el gato y la gata, si lo quieren poner de esa manera. ¿Okay? No, y puede ser muy posible que haya sido un animal más grande. Puede ser porque eso, ahí sí ha habido en la micro evolución, si lo puede decir de esa manera, sí hay cambios dentro de los felinos, ¿okay? Y va hacia abajo, no va hacia arriba. ¿Sí me explico? Sí, no, fue la gallina definitivamente. ¿Okay? El asunto es que Dios es el que diseña las cosas, pero Él diseña a los animales varón y hembra. También hace animales hermafroditos, donde dentro de la misma planta, del mismo animal, existen los dos sexos y se autogenera. Pero varón y hembra los creó de Adán. ¿Okay? De Adán. O sea que por eso es que Jesucristo puede salvar a toda la raza humana, porque todos nosotros venimos de Adán, tanto el hombre como la mujer. ¿Okay? Y nuestro Señor Jesucristo vino de la mujer, y la mujer viene de Adán. ¿Se dan cuenta? Pero la mujer no transmite la naturaleza pecaminosa. Por eso Jesucristo es la semilla de la mujer, porque no hay transmisión de los genes masculinos a través de la mujer, sino que Dios Padre prepara los 23 cromosomas que son los que determinan el sexo de la criatura. Pues bien, enfatiza el hecho de que Él es el Hijo, el descendiente de Adán, y que Él como ser humano es el que va a cumplir el mandato dado a Adán y como el plan de Dios donde Adán fracasó. Muy importante, Adán fracasa, no fracasa de esa manera el Señor Jesucristo. Él sí va a gobernar, pero no lo va a hacer solo. Él gobierna ¿con quién? Con nosotros. No digan que no se los dije, señoras y señores, porque ya una vez que nos vamos de este planeta, ¿verdad? Que ya pasamos por esta fase terrenal, no van a decir que ustedes no supieron que Dios tenía algo maravilloso para ustedes. No pierdan el tiempo con las cosas de este mundo, tratando de lograr las cosas de este mundo, porque Dios te las va a dar. Tú sigues a Dios y Dios te da todos los deseos de tu corazón. Él los conoce, Él los puso ahí, tus deseos, ¿verdad? Y recuérdate que a medida que vas creciendo espiritualmente, tus deseos van a cambiar, van a ajustarse al plan de Dios. Ya las cosas que eran tan importantes ya no son importantes, ya te das cuenta que son frívolas. Una cosa frívola lo que tú querías, eso no vale la pena. Ahora estás por lo que verdaderamente vale la pena. Ya tú no quieres tener los millones, el edificio y que quieres... No, eso es del sistema cósmico, no te interesa para nada. Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es algo tan importante que nosotros tenemos que saber. Nosotros regresamos a gobernar con el único que va a cumplir el dominio en la faz de la tierra. Y viene con seres humanos, con el cuerpo de resurrección, que somos nosotros, incorruptibles. Entonces, la segunda parte es que el hombre gobierna la naturaleza. Este es un punto importante entonces que extraemos de esto.
Regresando a la importancia de la unión de lo que es material e inmaterial, es que el alma puede tener algún tipo de existencia independiente del cuerpo. Y eso no es así. Algunas de nuestras ideas acerca del alma realmente tienen sus raíces históricas en el platonismo, como les comenté, y para Platón existía la idea que conocía como la preexistencia del alma. O sea que para Platón el alma podía existir independientemente del cuerpo y, claro está, si es independiente, entonces ¿qué implica eso? Que se puede desligar del cuerpo. ¿Okay? O sea que tú puedes estar sentado ahí y eso ocurre en los sueños. ¿Okay? En los sueños tú tienes la capacidad de poderte ver a ti mismo. O sea, tú puedes, en tus sueños tú te sentaste y estabas viendo, ya estaba yo sentado hablando con fulano mengano. No sé si les ha pasado, si se han podido desligar de esa manera en sus sueños todavía. Ahora la próxima pregunta es, ¿en qué idioma estabas hablando? ¿Estás hablándole en inglés o en español? O quizás estás hablándole en ruso. No sabes, porque la mente te produce todo eso. Y la otra pregunta, ¿estabas soñando en color o en blanco y negro? Sí, todo eso, porque tu mente puede captar todas esas cosas. Es algo interesante porque mi hija, cuando estaba jovencita, pues ella vio la televisión antigua que era en blanco y negro. Entonces ella le preguntó a mi mamá, a mi mujer, si antes la vida era en blanco y negro. Interesante, ¿verdad? La observación. Es algo muy interesante. El asunto es que el alma no se puede desligar del cuerpo. Solamente cuando se muere la persona es que existe la separación, pero no sin el cuerpo espiritual. Entonces simplemente era algo que el alma tenía que ver para vivir, pues tenía que tener el cuerpo a través del periodo de inmigración a esta tierra. O sea que el cuerpo para ellos no era tan necesario, sino era algo temporal. O sea que se apega mucho al concepto bíblico, pero no tiene todo el concepto bíblico. Antes de eventualmente regresar al mundo de lo ideal, porque eso es lo que proponía Platón. Entonces con él el alma podía existir independientemente del cuerpo. Ahora, este es el motivo por el cual en el platonismo, gnosticismo y más tarde en el docetismo, el mundo físico y su importancia era minimizado. Pero cuando estudiamos la escritura nos damos cuenta de que el alma siempre tiene que estar unida a algún tipo de cuerpo. No hay una existencia independiente del alma. Incluso cuando el alma se va de tu cuerpo es que ya no estás aquí más. Solamente se quedó la casa física. Todos los seres humanos son hechos pues y provienen del cuerpo original de Adán. Eso es lo primero que tenemos que mantener en mente. Todos provenimos de Adán. Y cuando Dios creó a la raza humana, no lo hizo, como es el caso de los animales que fueron creados machos y hembras individualmente. Él comenzó creando al hombre y después a la mujer que es tomada del hombre, o sea que cada uno de los seres humanos está genéticamente ligado a Adán. Adán es nuestro representante y él es nuestra cabeza física. ¿Te das cuenta? Muy importante porque si lo haces de otra manera, entonces no funciona. No funciona todo este asunto de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte espiritual de sustitución por nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto hace a la raza humana única entre todas las criaturas de Dios. Y ese es el motivo por el cual Dios puede enviar al Señor Jesucristo para morir en la cruz como representante de la raza humana. ¿Se dan cuenta? Por eso Él puede hacerlo. Él es el representante de la raza humana porque hay una unificación genética entre la raza humana que hace eso posible. Y les digo por el otro lado que eso no puede suceder con los ángeles porque cada ángel ha sido creado diferente, distinto e independientemente. O sea que no hay ese tipo de unidad genética entre los ángeles. Pues bien, ahí concluimos. Como pueden ver, hemos visto información muy interesante acerca de lo que es el hombre y cómo es que funciona todo esto. Por eso nos deja saber que Jesucristo vino a redimirnos a nosotros, porque todos nosotros procedemos de Adán. Y si procedes de Adán como ser humano, entonces eres superior a los animales y a la naturaleza. Está directamente hecho por Dios para resolver el conflicto angélico, motivo por el cual ha sido creado el hombre. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.